En el mundo hay diferentes culturas y la solución sería el respeto, pero el problema es que el respeto a veces no se realiza y se quiere imponer por parte de un país una única cultura por intereses políticos, económicos y sociales. Así nos va como sociedad. Las poblaciones autóctonas cuentan con unos 300 millones de personas en todo el mundo. Se dividen en más de 5.000 culturas diferentes. En los últimos años se han multiplicado movimientos internacionales que defienden o han salido en defensa de los pueblos indígenas. El problema es que, claro, estos grupos indígenas están amenazados por los intereses económicos. Los bosquimanos son de las culturas más antiguas, pues tienen una gran amenaza porque les han desplazado al desierto del Kalahari y ahora lo que quieren hacer es eliminarlos directamente para quitar a esa cultura, que es una pena, e imponer un ámbito al final económico que es el turismo y, bueno, pues nada, extraer minerales, ya está. ¿Qué es lo que hay interés? Pues en la economía, el dinero, punto. El Parlamento sueco concedió el Premio Nobel Alternativo en el año 2005 a la organización bosquimana First People of the Kalahari porque resistió contra la expulsión de sus tierras, es decir, resistieron como civilización indígena. Y además es muy importante que no se pierdan, porque como empecemos a perderlas directamente o a imponer una cultura, al final el ser humano acaba directamente en problemas y también en la destrucción. Las civilizaciones son las grandes áreas culturales de la Tierra. Todas las civilizaciones tienen su seña de identidad, su concepción del mundo, es decir, pues tienen una lengua, religión, costumbres, es decir, la mística al final, como he dicho, de la religión, costumbres, mentalidad, técnicas y sistema de gobierno. Que hay varias, es verdad, que está la occidental, la eslava, la china, la islámica, la japonesa y la iberoamericana. Por cierto, la occidental es Europa Occidental. La eslava, pues, parte de Rusia, parte de todo ello y a lo mejor parte también de lo que fue en su momento eh, el bloque soviético. La china es de China, la islámica está en Oriente Medio y en algunas zonas también de Europa y otras zonas también de fuera de Europa. La japonesa está en Japón como China, como la China y la iberoamericana es la de América Latina, que por cierto, América Latina tiene también gran relación con la occidental, aunque bueno, es otra cultura, pero está muy cercana a esa cultura occidental de Estados Unidos, Canadá, bueno, todo lo que es Oceanía o bueno, más para especificar Nueva Zelanda y Australia. Y luego dentro de Occidente hay más culturas, anglosajona, escandinava y mediterránea. Y luego dentro de ella podemos incluso hasta dividir más, pero bueno, se pueden dividir, es decir, ahí vamos de lo general a división en forma específica o de culturas específicas. Cada cultura se localiza en un espacio que puede abarcar varios países. Es verdad que en un país puede haber varias culturas. Incluso dentro de las regiones también puede haber diferentes puntos de vista culturales. Y luego no hay ni una civilización que sea superior ni inferior. Lo que hay es una diversidad y riqueza que es lo que nutre al mundo. La globalización ha intensificado aún más los contactos entre las distintas culturas. Y es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, pero también es una gran preocupación, porque luego hay una cultura que se quiere imponer sobre el resto. Bueno, pues hay un ejemplo que, por ejemplo, es Estados Unidos, que ahí es un país en el que, bueno, conviven dos más culturas, pero que no solo es Estados Unidos, es que en otros países de Europa y España también pasa lo mismo, y fuera de Europa. Hay una cultura o hay una civilización mayoritaria con respecto a la minoritaria, y al final la que predomina es la anglosajona, sobre otras como la hispana, la china o incluso la población negra, que vienen ahí todos los problemas en torno a la civilización. Porque lo que deberían hacer en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, es el respeto a otras culturas, que eso sería lo positivo, pero claro, el problema es que el respeto ya sabemos lo que es el ser humano en sí como forma biológica y aparte no ya en la biología, sino en el mundo de la política y la economía. Eso sería lo lógico, respetarse, mantener un mismo espacio, que conviviesen diferentes culturas, pero claro, el problema es que pasa que la mayoritaria se sobrepone sobre el resto. En América Latina pasa así, una gran mayoría de población indígena queda además marginada o discriminada por la occidental. Y claro, hoy en día la cultura proviene de Estados Unidos, la ropa, la moda, la música, el idioma, todos.
se ha impregnado en el mundo, prácticamente en todo el mundo. Conocer y adoptar otras culturas sería algo muy positivo y enriquecedor porque eso nutre mentalmente. Nutrir mentalmente es que ayuda a comprender más cosas. Y las culturas no son estáticas. Ninguna cultura se queda quieta, las culturas evolucionan y quieren al final, pues, evolucionar, que les aporten otra forma de cultura, es decir, impregnarse. Pero el problema es que hoy en día bueno, está todo impregnado en torno a la cultura de Estados Unidos, en Occidente, en otras zonas no tanto. Y el problema es, claro, que cuando tú quieres imponer una cultura que es la occidental, el resto desaparece y al final hay un problema en torno al planeta o al comportamiento humano. Los contactos entre distintas culturas se producen por varios factores, por migraciones, medios de comunicación, negocios, pero el problema es que se han hecho a lo largo de la historia, como pasó en la Edad Moderna, España o Gran Bretaña, Francia, Portugal y las Provincias Unidas, o luego ya en la Edad Contemporánea, con Estados Unidos, Japón y el resto de países europeos, aunque bueno, España menos, es verdad que Italia y Portugal sí tuvieron más, en torno a las conquistas y bueno, la imposición que hizo Occidente durante, pues eso, varios, 2 siglos más o menos. Los fundamentalismos es directamente abandonar la realidad en la que se vive, es directamente eso, y acercarte al final, o como se acercan ellos, a, pues la mística, a lo religioso, al ideal religioso. Y entonces al final producen problemas, choques entre una sociedad que no cree en ello y a lo mejor esta sociedad que quiere alejarse de la realidad. Que los fundamentalismos son muy conocidos, pero el problema es que si en una sociedad normal hay una igualdad entre hombres y mujeres, una serie de leyes que hay que regir para cualquier persona o ser humano, da igual, los fundamentalismos lo que hacen es romper totalmente ello. Se dice, claro, que esa igualdad entre hombres y mujeres está rota, eso es verdad, y luego, bueno, pues que se basan en el ideal religioso. Ya está, nada más. Y que todo el mundo conocemos el fundamentalismo islámico, pero que no conocemos otros que son además encima cercanos a la cultura occidental, como son la cristiana o la judía. Por ejemplo, la civilización Amis es una religión cristiana que están, o ellos quieren estar fuera de la sociedad en la que viven y quieren centrarse en su doctrina. Y al final ese es el problema. Conflictos, intereses y claro, cada uno tiene su opinión en torno a la religión, puede ser que sea positivo para algunos, para otros no. Pero el problema es que al final hay siempre intereses económicos que si hay una civilización que no, pues al final la eliminas pues, para intentar obtener beneficios económicos. Mal hecho en todo ello, en todo ello, claro. El problema es que la religión al final, si tú te alejas del mundo, es imposible pues, que puedas interactuar. Que es verdad que cada uno tiene sus leyes que rigen en torno a la religión. Sobre todo los fundamentalismos no solo del mundo del Islam, sino en el mundo cristiano o en el judaísmo. El ser humano se comunica mediante el lenguaje, como los animales, mediante los sonidos. Bueno, pues hay 5.000 y 100.000 lenguas en el mundo, en África se hablan unas 1.000 lenguas, pero siempre predominan unas más que otras. Y en realidad lo que hablamos la población es el 4% de esas lenguas, y hablamos las 10 más importantes o destacadas. Y que el inglés es el que se encuentra en todas las páginas web, es decir, el inglés es el idioma universal en la actualidad. Y que, claro, cada estado luego tiene, pues eso, una lengua que coincide con otro, que en varios países se puede hablar el mismo idioma, que se habla, pues eso, y dentro de ese país puede haber diferentes lenguas cooficiales, como sucede en España. Bueno, pues todo ello decía al final. Para explicar, el castellano se habla en 21 países, aparte de España, en América Latina, y que dentro de España hay diferentes tipos de lenguas cooficiales. Porque está el euskera, está el gallego, está el valenciano, catalán, el mallorquín o el balear, y luego los dialectos. Y luego, por ejemplo, en China, que es el país donde hay más de 1.200 millones de habitantes, pues la primera lengua, luego la británica o la inglesa, 445 millones, el hindú, la tercera, 366 millones, y el español, la cuarta en el escalón con 340 millones de personas que hablan el castellano. Pero claro, el problema es que hoy en día lo que se rige es el inglés en el ámbito económico, político y, bueno, también universal.
y que está todavía un poquito por encima del chino. Y el problema es que, claro, la ONU lo que dice es que al final se centran en unas lenguas más importantes, pues el resto de lenguas autóctonas de otros países desaparecen, bueno, pues a lo largo, en todo, bueno, sí, en el siglo XXI pueden desaparecer. Y que la religión es lo mismo, otra de las señas más importantes de la sociedad junto con la lengua. Pero también están las costumbres, las técnicas y otras cosas que no debemos nunca de olvidar. Que la religión pues está en torno, es verdad, a los, bueno, sí, a los alimentos, a las fiestas, a la arquitectura. Bueno, pues hay religiones animistas que eran bueno, antiguamente se creían, por ejemplo, en la antigua Grecia, bueno, en Grecia, en Roma o en Persia se creían en torno a varios dioses, o en Persia también en Oriente, en tipo de religión totalmente diferente a la que se conocen en la actualidad. Que las religiones animistas son en torno a las fuerzas de la naturaleza que se dan, se producen en diversas zonas del mundo, como en algunas, bueno, en áreas de África, en América del Sur, en puntos de Australia, en el sureste asiático, y luego las religiones más importantes son el cristianismo, con 1.500 millones de fieles, el Islam, 150 millones de fieles o seguidores, el hinduismo 750 millones de practicantes fieles, como se quiera nombrar, da igual, y el budismo lo mismo, 350 millones de fieles seguidores en torno a las religiones, que son las cuatro más importantes. Que luego, por ejemplo, no hablamos del sintoísmo, pues es que a lo mejor ni conocemos ni qué es el sintoísmo ni en Occidente ni en España. Bueno, pues el sintoísmo es una religión que se practica en Japón y bueno, y si nos fijamos, Japón es uno de los principales aliados de la corte occidental o del bloque occidental desde la Guerra Fría. Y luego el confucianismo de Confucio, uno de los filósofos más importantes de la Edad Antigua en Oriente, el taoísmo, que se produce en zonas de China, Corea, el judaísmo que se practica en Israel, pero también en otras zonas del norte y el este de África, también hay, bueno, el judaísmo se practica en América, en Europa, y hay lugares en los que no se cree, como pasa en Europa y en ciertas zonas de Asia. Las religiones han tenido además en torno a la historia un poder, junto con los monarcas, las monarquías europeas y no europeas también, y siempre han estado ahí apoyando siempre. Conflictos a lo mejor en torno a si había facciones como sucedió con el cristianismo, el luteranismo, el calvinismo o el anglicanismo, que surgieron según explicaron estas tres corrientes religiosas, que había corrupción en el catolicismo. Pero bueno, son opiniones, yo no voy a opinar porque vamos, yo creo que la religión ha tenido un curso además muy problemático y ha dado problemas a la sociedad. Y ha habido además conflictos e intereses, sobre todo por parte de la Iglesia, que han empujado a las monarquías europeas a realizar eh, ciertas guerras que tampoco, para mí, tenían mucho sentido y la actualidad hoy sigue siendo, lo tiene. Y que hoy en día muchos lugares, si tú piensas de otra manera, pues te pueden incluso encarcelar, matarte, o incluso la opción más eso es que tengas que huir, que es la mejor del país, pues para evitar cualquier tipo de problema en torno al pensamiento religioso. Y sucede hoy en día en muchos lugares del mundo. Es verdad que en Occidente menos, pero en otros lados sigue sucediendo. Y en Occidente y en Europa, o sobre todo en Europa, surgió hace 500 años. Que por no pensar igual, podías ir a la hoguera. El español o castellano nació en la Edad Media, es decir, hace ya 700 años. Y bueno, pues lo hablan en el mundo 300 millones de personas. En España, en Iberoamérica, América Latina, que es la cuarta lengua materna, pero que es la segunda más importante en enseñanza no materna. Que el inglés es el idioma surgió en el norte de Europa, que es lo que hoy en día sería Alemania y Dinamarca. Bueno, se desarrolló en Inglaterra y de ahí, bueno, el resto de colonias británicas.
Es el segundo idioma en número de habitantes en lengua materna. Bueno, España es el cuarto por detrás del hindú. El primero es el chino, pero luego, sí es verdad que el segundo más demandado, aunque todavía el inglés está por encima en torno al chino, a la lengua china. Hay que decirlo porque hoy en día la mayoría de los eh, políticos, deportistas o gentes del mundo de negocios, el idioma que tienen por encima es el inglés. En la cultura, en la economía, en la militar, en la política, en la ciencia, Reino Unido y Estados Unidos son las dos potencias más destacadas en torno a la lengua británica o inglesa, y que hoy en día, si tienes el inglés, tienes una de las grandes puertas para el mundo laboral. El cristianismo, como el islam, son religiones monoteístas que las fundaron Cristo en el cristianismo y Mahoma, pues el Islam en Arabia en el siglo VII y bueno, Cristo fue en Palestina en el siglo I y con el libro, pues que es la Biblia. Bueno, pues hay que decir que el cristianismo es una de las religiones más difundidas por el mundo, que la mayoría se encuentra en Europa, que está en América, que también está en Australia y en Nueva Zelanda, y que hay tres ramas, facciones, o como se quiera denominar, que son católicos, protestantes y ortodoxos. Es verdad que en Europa hay mucho catolicismo y si tú te vas a ves un mapa en los cuatro países del sur, los tres son católicos, Portugal, España e Italia. El único que es ortodoxo es Grecia, pero vamos, es algo similar. Pero vamos, eso está extendido en todos lados, es decir, en América y, y bueno, también en partes, como he dicho yo, de Oceanía, bueno, para especificar. Y el Islam lo mismo, es monoteísta como el cristianismo, la fundó Mahoma en el siglo VII en Arabia, el Corán es la Biblia, ahí es que está revelado a Mahoma por Alá, Alá es el Dios del Islam, bueno, pues el Dios cristiano es en el cristianismo, pues algo similar. Y bueno, pues está desarrollada su práctica de religión en África, en el norte de África, el suroeste de Asia y en Indonesia. Y los musulmanes lo que hacen es practicar la oración, el ayuno en el mes del Ramadán, la limosna, peregrinar a la Meca, tienen que hacerlo ellos una vez en la vida. Y como pasa con el cristianismo, pues hay una división o en ramas, facciones, sunitas, que es la mayoritaria, y chiitas. Y el hinduismo es una religión politeísta, surgió en India en el segundo milenio antes de Cristo, al igual que el budismo también. Y el hinduismo se concentra principalmente en su lugar de origen, bueno, pues es India y los países vecinos de India. Ya está, para resumir. Y los fieles creen en la reencarnación. Como ellos explican, cuando una persona muere se puede reencarnar en un ser humano, en un animal o en un vegetal. Y este proceso dura o puede durar miles y miles de años. Los hindúes aspiran a abandonar el ciclo de reencarnarse al final y alcanzar la inmortalidad. O sea, el estado ideal, es decir, alguien muere, se reencarna, se lleva a cabo la inmortalidad en un estado ideal que solo se alcanza al final a través de la renuncia, la abstinencia y la contemplación. Es decir, renunciar a todo para ser una persona que sea, bueno, pues, que se reencarna. Y el budismo lo fundó Buda, como el cristianismo Cristo, como el Islam lo fundó pues Mahoma, bueno, pues en el 500 antes de Cristo. Y que se practica también en el sureste asiático. Y bueno, pues creen en la reencarnación. Y prácticamente, pues eso, la liberación consiste en estasis perfecto o nirvana. Y esto es al final la estructura, la lengua, las señas, la religión y otras estructuras como las costumbres, las técnicas, que son algo que son muy importantes y siempre están olvidadas. Y si os ha gustado, pues darle a like, suscribiros y tengo el grado de historia, así que darle a like si también os ha gustado. Saludos, adiós.